Hoy son tiempos que verdaderamente han traído pues mucha confusión a los seres en todas las naciones del mundo. Hoy la gente se preguntan, y aún los ministros del Señor en su gran mayoría hablan pues de la indignación de Dios que tiene con toda la humanidad, inclusive con la iglesia. Se nos ha dado un confinamiento donde unos están de acuerdo, otros no. Unos hablan referente a que se levanta una plataforma donde el anticristo pues pareciese que estuviese tomando ventaja de todo esto para que su momento pues se apresure. Pero cuando esto ocurre, o cuando esto ocurra, tal como lo establece el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando venga la bestia, cuando venga el anticristo, pues esas son otras cosas y serán otros mensajes, de los cuales yo muy particularmente me atrevo a decir de que no nos tocará, ¿sabe? Porque si hay algo que la iglesia debe estar clara en estos tiempos, donde el Señor está agilizando todas estas cosas y todo esto que está ocurriendo, que son nada más que principios de dolores, pues no debemos tener miedo, ¿saben? Porque simple y llanamente estamos viviendo lo que el Señor dijo que pasaría antes de su venida. Lo que nos quiere decir es que es necesario que todas estas cosas acontezcan para que venga el Señor. Y cuando venga el Señor, pues ni usted ni yo, iglesia de Cristo Jesús, tú y yo no estaremos aquí para ver nada de eso. El asunto de todo esto es que hay una situación grave a nivel mundial, que le ha tocado vivir a la iglesia momentos difíciles, momentos de que, wow, ¿qué estamos haciendo nosotros en casa? ¿En qué estamos ocupando el tiempo? Porque saben que esto pasará y pasará pronto. De una u otra manera pasará. Israel dice que ya tiene un anticuerpo que sirve para poder sanar a las personas que están contagiadas con este virus. Y así sucesivamente en muchos países. Pero la pregunta de esto en este momento es, después que suceda todo esto, ¿qué? ¿Qué sucederá con la iglesia después de todo esto? ¿Qué te sucederá a ti? ¿Qué me sucederá a mí? ¿Y qué sucederá en la iglesia de todo el mundo, la iglesia del Señor? Sí, después de esto, ¿qué? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿Te la has contestado tú? ¿O le has pedido al Señor que te revele, Señor, después de esto, qué? ¿Qué va a suceder? ¿O qué me va a suceder? Y bueno es esto, que nosotros nos hagamos esa pregunta, porque eso es algo indiscutible. ¿Qué va a suceder? Pues nada va a ser igual a cuando hace aproximadamente más de 40 días decidimos cerrar las puertas de la iglesia, porque así se nos pidió. Y como decía en un principio, pues unos hicieron caso omiso, otros lo hicieron porque Dios les habló. Y si Dios les habló, ¿quién es uno para decir o contradecir la voz del Señor? ¿Usted lo ve? Pero el asunto esto es que ¿qué va a pasar después de esto? Cuando sabemos que las economías mundiales pues están en toda una debacle. Se dice que la recesión económica ha sido mayor que la de los años de 1980. Se dice pues que hay millones de desempleos. Se pierde todas las cosechas. Se dice que por estar confinados en sus hogares, las personas pues tienden a tener
ciertos trastornos mentales, trastornos de conducta. Y yo vuelvo a preguntarte, iglesia, después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué? Porque los estilos de vida de las naciones cambiarán. El hombre va a tener que cambiar sí o sí. Pero ¿cuál es el rol que tú y yo vamos a tener después que esto suceda? Y quisiera que me acompañara en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 16. Y permítame leerle la palabra de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Creo en lo más profundo de mi corazón que este tiempo que Dios ha permitido que tú y yo estemos en casa para tener un trato especial con el Señor, dirigido por su Santo Espíritu, porque es un tiempo de entrar en el lugar santísimo para tener su revelación. Es el tiempo donde debemos escudriñar las Escrituras. Es el tiempo para orar en familia. Es el tiempo de búsqueda incansable. Es el tiempo donde vamos y ayunamos y quebrantamos nuestro cuerpo para que nuestro espíritu sea vivificado, así como para que el Espíritu de Dios cada día crezca más y nosotros pues menguemos. Es el tiempo donde debemos estar vigilando, porque bueno es que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, pues eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque Dios no va a enviar a nadie a un lugar como este, donde hay serpientes, donde hay lobos, e ir como palomas, si antes pues no ha tenido un trato contigo, con la iglesia en sí. Pues Dios quiere que en este momento lo aprovechemos tú y yo como iglesia, buscando las armas nuestras que son espirituales, mas no carnales. Armas que nos han de servir a través del Santo Espíritu de Dios para crecer y obtener la victoria que se nos da, para que Él pueda ser glorificado en todas estas cosas que han de acontecer después que esto suceda. Sí, porque Dios quiere prepararte, iglesia. No es para que estés perdiendo el tiempo en casa. Él quiere prepararte para que tú, después de esto, puedas hablar su palabra con denuedo, con valentía, con gallardía. Porque serán tiempos difíciles para la iglesia. Hoy vemos en las redes cómo hay gente importante, políticos importantes en otras naciones donde dicen que tienen que cerrar iglesia, que la iglesia es una de las del grupo de personas que puede promover aún más esta enfermedad llamada el coronavirus. Hay personas que dicen que si se abren las iglesias pues no podrán ir todos como iban antes, sino que deben ser grupos reducidos. Hay personas que todavía dicen que no, que deben eliminar las iglesias, que los templos no pueden ir, sino que queden confinados en sus casas. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, iglesia? ¿Y qué estoy haciendo yo como pastor? Estoy orando por ti, estoy orando por esta nación, estoy orando para que Dios tenga esa misericordia
que tanto necesitamos interceder, 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 para que el amor de Dios, para que la gracia y la misericordia de Él pueda llegar a esta nación y a todas las naciones del mundo. Es difícil, sino casi imposible, sin sentir que el Señor, al proclamar este mensaje, aún en aquellos tiempos, sabía que la cosa no era nada fácil, que eran cosas duras, que era difícil proclamar el reino de Dios en aquellos tiempos como es en este tiempo. Pero saben, tú y yo no tenemos otra opción. Tú y yo no tenemos otro camino. Tú y yo tenemos solamente una sola línea recta, que es el predicar el mensaje de salvación y vida eterna. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y para eso fuimos llamados, para eso fuimos creados, para eso se nos dio a nosotros, la iglesia del Señor, el poder, la autoridad para proclamar las buenas nuevas de salvación. Es la hora, hoy es el momento, es el hoy, en que tú y yo debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Debemos de pensar en que aun cuando vamos a tener o tal vez tengamos oposición del enemigo para que el mensaje de salvación no llegue, pues Dios tiene en estos tiempos soluciones, y mira que muchas, pero está esperando por ti y por mí, que nos afiancemos en su palabra, que le busquemos de día y de noche, que nuestra fe sea fortalecida en estos tiempos, que podamos ver su gloria, su gracia, su amor y su misericordia, para que después que esto suceda podamos nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, dijo el Señor, fijaos bien, os estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Enviarlos como ovejas. Sí, es bueno, mire, es maravilloso que Dios nos envíe a nosotros como ovejas. Pero usted se preguntará, ¿en medio de lobos? ¡Wow! ¿O entre lobos? Animales perversos, malignos, destructores. Pero Dios no nos va a enviar a través para pelear con animales. No, nos está diciendo aquí en este pasaje que habrán muchos peligros para predicar el Evangelio. Sí, muchos peligros. Sin embargo, hay un consuelo en todo esto. ¿Y sabes cuál es, iglesia? De que no te estoy enviando yo, de que no te está enviando otra persona, sino que te está enviando el mismo Señor. El novio está enviando a su iglesia. Le está diciendo así: he aquí que yo os envío. Es el Señor mismo que te dice que Él te enviará, que Él te va a enviar aún en medio de donde está el peligro, donde están los lobos rapaces. Pero yo sé que como mi Redentor vive, y así como Él me ha de enviar, pues Él también me ha de cuidar. Pues entonces se cumplirá lo dicho por Él: estaré contigo todos los días hasta el fin. Y se cumplirá también lo que dijo el Padre Eterno: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sé que el Señor tiene su propósito, tiene un sabio propósito, y creo en mi corazón que uno de sus propósitos es que todos nosotros podamos proclamar allí donde Él nos envía, en medio del peligro, en medio de entre los lobos,
proclamar el evangelio del reino. Para eso en este tiempo Dios te está preparando. Para este tiempo Dios te está consolidando como un verdadero soldado en Cristo Jesús. Una de las cosas que Dios quiere, y yo creo esto en mi corazón, que al tenernos en esto en casa, podamos nosotros hacer en esta preparación y al salir a predicar su evangelio, es que al hacerlo podamos reunir a las ovejas que están justamente entre los lobos, y aún, ¿por qué no?, los mismos lobos rapaces, cuando escuchen la palabra del Señor y sean tocados por su Santo Espíritu y sean convertidos a Él, porque justamente es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos tú y yo. Tú y yo solamente vamos a ser instrumentos vivos en las manos del Altísimo. Otra cosa que yo creo es que de este modo nuestra fe ha de ser fortalecida, ¿sabes? Porque vamos a ver cosas que antes no veíamos. Los dones que el Espíritu de Dios te ha dado a ti, pues entonces se han de manifestar en ese tiempo, cuando salgas como soldado de Cristo Jesús a hacer su voluntad. Pues impondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pues llevaremos palabra donde el cautivo será liberado. Se llevará la palabra donde el Espíritu de Dios, junto contigo allí como instrumento vivo en sus manos, pues se romperán las cadenas de opresión, se romperán y se pudrirán los yugos de impiedad. ¿Sabes? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y qué buena noticia esta, porque el Espíritu de Dios está contigo. Es el Espíritu mismo que estaba con Jesús, también está contigo. ¿O acaso no dijo el Señor que cosas mayores que la que Él hizo, no la haríamos nosotros también en su iglesia? Pues prepárate, iglesia, porque esto va a suceder si te atreves a buscarle con todo tu corazón. Y se podrá cumplir lo que dijo el profeta: le buscaréis y le hallaréis, porque le buscaréis con todo vuestro corazón. Y al buscarle con todo nuestro corazón, pues Él nos ha llevado a este desierto y nos ha tomado entre sus brazos, como dijo el profeta, y allí nos hablará y nos abrazará y nos llenará de su amor. Y todo esto, iglesia, y todo esto es para que redunde nada más que la gloria de Dios. La gloria de Dios. Además, el hecho mismo de que nos está enviando significa profundamente que en el ministerio, en nuestro ministerio, en el ministerio que Él te ha dado, pues Él está contigo. Pues bien dijo: he aquí, yo os envío. Y si yo os envío, pues entonces yo también voy contigo. Tomado de la mano, no temas, yo estoy aquí, yo te ayudo. Yo os envío. Significa yo mismo estoy comisionando para que seáis mis apóstoles. La palabra apóstol aquí significa uno que es enviado. Es decir, el Señor, como dijo, he aquí que yo os envío, está diciendo que tú eres su apóstol, tú eres el enviado, que Él está llevando, que te está enviando a las naciones, a donde tú estés, o a donde Él te envíe, o a donde el Espíritu de Dios te dirija, para que cumplas el propósito eterno del Señor, que es de predicar su palabra. Es el de hacer su voluntad. Yo creo esto en mi corazón. Ustedes son, te está diciendo el Señor,
Ustedes son los representantes oficiales. Así que yo estaré trabajando a través de ustedes, ¿saben? Porque en ningún momento pues vamos a tener que, perdónenme la expresión, de serruchar el puesto al Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Él es el que está actuando a través de nosotros como instrumentos en sus manos. Un destornillador por sí solo no puede hacer nada, pero en las manos de un experto puede hacer grandes cosas. Pues nosotros somos como ese destornillador en las manos del Señor. Sí, es ciertamente, esto implica que el Señor te protege, que cuando el Señor te envíe, pues Él te sostendrá de la palma de su mano, te acobijará bajo sus alas. ¿Qué pueden hacer las ovejas estando en medio de los lobos? ¡Wow! Creo que nada, solamente dejarse a morir. Pero saben, aún en medio de los lobos, la Biblia establece de que en medio de las ovejas, en medio de su majada, está el pastor de los pastores. Está Cristo Jesús. Por ello, no debemos nosotros, por ningún motivo, tener miedo. No. No podemos hacerlos. Sin embargo, al extender este maravilloso cuidado a Jesús, pues no nos exime de la responsabilidad que tú y yo debemos de tener cuando hagamos el trabajo. Por lo tanto, tenemos que ser sagaces, prudentes. Él dice, sed pues prudente. La palabra prudente significa la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ser prudente es pensar antes de hacer las cosas, antes de decir las cosas. Como las serpientes, inocentes como paloma, pero como serpientes, ¿saben? Se considera la serpiente como una encarnación misma de la astucia intelectual. Es cautelosa, es prudente, así es la serpiente, es sagaz. De aquí que se recomienda que como cualidad humana incluye el poder de captar la naturaleza, ve su entorno. No lo veamos desde el punto de vista maligno, sino que veamos como la serpiente, porque el mismo Señor nos dice que seamos con ella, que miremos nuestro entorno, que aprendamos de Él, que miremos, que hablemos, que pensemos. Pero también nos dice el Señor que debemos ser como palomas. Saben, las palomas es un animal sumamente limpio. De hecho, por esa razón se hace el símil del mismo Espíritu de Dios. Es mansa, no tiene miedo, pero cuando se le enfrenta o cuando tiene que proteger a sus polluelos, o el macho tiene que proteger a la hembra o la hembra al macho, pues se defiende, da la cara. Pues así tú tienes que ser humilde de corazón. Tienes que estar limpio, pero limpio como la paloma, pero tú limpio por la sangre del Cordero Redentor, la sangre del pacto eterno en la cual pues te permite estar delante de su presencia. Por eso que cuando tú caminas como paloma humilde de corazón, pues vas guiando, te has sido guiado por el Espíritu Santo de Dios que ha de llevarte a hacer el trabajo, pues estás ungido por el Señor para completar la obra que Él te ha mandado hacer.
¿Tiempos difíciles? Sí, muchos tiempos difíciles. Es impresionante. Pero hay personas que esto es lo que Dios quiere, que seamos tú y yo, que podamos ser como palomas y también como serpientes. Y un ejemplo de ellos era el apóstol Pablo, ¿saben? Hombre prudente para el hablar, hombre lleno de fe, hombre lleno de sabiduría en el Señor, sagaz, sabía lo que iba a decir y cómo lo iba a decir y sabía dónde lo iba a decir. Sabía él que en las manos del Señor era un instrumento sumamente valioso, pero a la hora de hablar, hablaba también con dulzura, hablaba también con amor, con gracia. Porque cuando todo esto acabe, iglesia, cuando todo esto acabe, estoy convencido de que de aquí saldrán los grandes profetas. De aquí saldrá ese gran avivamiento que tanto hemos hablado. De aquí saldrán los grandes maestros de la palabra del Señor. De aquí saldrán los evangelistas. De aquí saldrán los próximos pastores. De aquí saldrá gran parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Hoy, ya para concluir, mi invitación es esta. No te detengas, no desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mas el Señor dice así: mira que te mando que te esfuerces y que seas muy, muy valiente, iglesia. Pues no desmayes, yo estoy contigo. Él es tu Dios. Él es el Dios al cual le servimos tú y yo. Él es el Dios que nos enviará a predicar las buenas nuevas de salvación. Saben, en los tiempos antiguos, las casas, Pablo en una de sus salutaciones finales decía: y a la iglesia que está en tu casa. Mientras todo esto pasa, sigue estando en la iglesia que está en tu casa. Sigue orando, sigue ayunando, sigue vigilando, sigue manteniendo la llama encendida del Señor, del Espíritu de Dios en el altar familiar. No te detengas, sigue adelante. No importa lo que el hombre o el diablo quiera decir o quiera levantarse. Tú crees en el Señor, sigue en el Señor, camina con el Señor, que la palabra del Señor sea tu sustento y tu alimento, para que el día de mañana, a la final trompeta, los muertos en Cristo pues resuciten, y tú y yo, si hemos quedado, pues entonces también seremos levantados con ellos para estar en las nubes con el Señor. Como la novia ataviada nos presentaremos delante de Él y estaremos con el Señor por largos días, como dijo David. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Altísimo haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Ponga el Señor su misericordia sobre ti y te dé paz. Que en estos tiempos el Señor sea tu proveedor, sea Él tu Jehová Jireh, tu proveedor, sea Él tu escudo y tu estandarte, sea Él tu sanador, sea Él tu justicia, sea Él tu salvador, porque Él está contigo desde ahora y para siempre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta bendición, Señor, para toda tu iglesia, para todo tu cuerpo, no le será quitada, Señor, ni en este siglo, ni en el venidero. Por la autoridad que tú me has dado, Señor, como pastor y como ministro, yo bendigo, Señor,
a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueblo, Dios te bendiga grandemente.